Entre las repercusiones a la promulgación de la ley de postergación de elecciones está también el mensaje que ha dado el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. Escuchemos. La incongruencia increíble y lamentable de la presidenta. No sé si la presidenta sabe qué significa promulgar una ley, pareciera que no. Cuando uno promulga una ley o firma un decreto, asume la responsabilidad de lo que está promulgando a través de su firma. Si la presidenta está en desacuerdo por las razones que sean, en este caso de carácter médico, simple y sencillamente no debió firmar la promulgación, no debió promulgar la ley. Que no nos cuente algo que no tiene sentido. Ella puede decir lo que quiera, pero su responsabilidad es intransferible. ¿Presión para qué? Para que se haga un acuerdo nacional, para que se rompa la polarización, para que se construya una línea de política de Estado. Si el Tribunal Supremo Electoral, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo deciden una postergación, nosotros cumpliremos la ley. Nosotros lo que hacemos es cumplir la ley y la ley establece eso. Pero yo quisiera hacerle una sugerencia al país. El 6 de septiembre es una fecha que ya ha sido marcada. Se verá cuando estemos en agosto qué es lo que pasa. Yo creo que el gran error que ha cometido la presidenta Áñez, que va a cobrárselo la historia, es el error de haber sido candidata. Si ella hubiera sido una presidenta de transición y hubiera contado con, por supuesto, el apoyo que yo le planteé el 4 de mayo, creo que el destino de su presidencia hubiera sido mucho más eficiente. Es importante saber qué dicen en la Alianza Juntos. Estamos ya con su vocero, el señor Edwin Herrera. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Miriam. Un saludo a todo el país, a todos los amigos de Bolivisión. A ver, ha habido de todo, repercusiones de todo después de la promulgación de esta ley de postergación de la presidenta. Don Carlos, acabas de escuchar lo que ha dicho. Es su responsabilidad haber promulgado y ya tiene que llevar consigo la responsabilidad de lo que pase después. No se trata de responsabilidades institucionales, no se trata de quién firma un decreto o una ley y con eso de alguna manera hacerse responsable del contenido. No, Miriam, no, amigos de Bolivisión. Se trata de responsabilidades políticas que deben asumir quienes han estado presionando para que se firme finalmente la ley que da como fecha el 6 de septiembre. Miriam, a ver, repasemos. Han habido marchas, han habido bloqueos, han habido tomas de unidades policiales, han habido quemas de antenas de telecomunicaciones, han habido agresiones a personal de salud, agresiones a periodistas y finalmente ultimátums. Eso es presión, eso es una escalada de convulsión para presionar a la presidenta para que se promulgue la ley. ¿Y quién ha hecho coro en esa presión? Ya sabemos. Entonces, no es una responsabilidad institucional de la que estamos hablando, es una responsabilidad política. ¿Y cuándo se va a saber esa responsabilidad política? El momento en el que tengamos que ir a las urnas, si es que es el 6 de septiembre, en medio de un tendal de fallecidos. Eso es lo que quieren finalmente el masismo y el mesismo. O sea, que vayamos a las urnas en condiciones inseguras, con no sabemos cuántos miles de contagiados y no sabemos cuántos miles de fallecidos, de muertos producto del coronavirus. Nosotros, la presidenta y la Alianza Juntos, lo hemos dicho desde un principio. Queremos elecciones. Queremos que estas elecciones se produzcan este año. Pero también defendemos la vida, defendemos la salud de los bolivianos. No está en nuestro ánimo enceguecernos solamente con el tema de las elecciones. Por supuesto que queremos ir a las urnas, es la mejor manera de resolver la crisis política en la que estamos, pero por supuesto también queremos defender la vida de nuestros connacionales. Bueno, hablas bien cuando tú dices en medio de esta crisis política, pero también es una crisis política socioeconómica la que se está dando a raíz justamente de la pandemia, y no solo por la pandemia, ¿no es cierto? Ya veníamos arrastrando un problema social y político en el país. Llega la pandemia, aquello se aplaca un poco, pero otra vuelta vuelven a resurgir aquellos pedidos, ¿no es cierto?, de que se puedan recomponer las cosas. ¿Tú crees que esto es culpa solamente de algunos colores, de algunas tiendas políticas, o es que la población en sí es la que está pidiendo también elecciones? Es que hay dos agendas, Miriam, en el país.
lamentablemente son dos agendas que están colisionando. Hay una agenda que la está abanderando el masismo y el mesismo, que es elecciones a como dé lugar, sin importar nada, sin importar la salud, sin importar la vida, sin importar que estemos convirtiendo las urnas en ataúdes. No, es agenda política, agenda de elecciones, y es incluso una agenda que está adosada, está de alguna manera impulsada por una convulsión social que estaba en pleno curso, que esperemos que con la promulgación de la ley cese esta convulsión social. Y los otros partidos, Edwin, y los otros partidos que también participaron en esa reunión, también estaban a favor de que se realicen las elecciones, a excepción de Creemos. De los partidos que supuestamente dicen que ha habido un consenso y un acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral. Pero más allá de eso, hay otra agenda, es la agenda del país, es la agenda que tiene que ver con el cuidado de las familias ante el coronavirus. Es una agenda que tiene que ver con la reactivación económica, dado lo que se va a venir, porque tú tienes mucha razón, una crisis económica muy complicada para el país. Y finalmente es una agenda en la que queremos darle un futuro distinto a los bolivianos. Entonces son dos maneras de ver las cosas, unos enceguecidos con las elecciones y otros preocupados por el tema de la salud y la economía de las familias. Pero tú también apuntas algo que me parece interesante, ¿no? Hay muchos temas que requieren de una urgente revisión y una urgente conclusión para que podamos los siguientes años encarar, digamos, primero esta crisis que se nos viene encima y después poder levantar al país. Eso no va a esperar mucho tiempo, Edwin. Por supuesto que no, por supuesto que no. Y en eso tienes toda la razón del mundo. Y lo que hay que hacer es establecer ya políticas serias, políticas de Estado, que nos conduzcan a una exitosa reactivación económica. Porque pasado el coronavirus o en medio del coronavirus se van a presentar ya los síntomas de una desaceleración, de una crisis en la economía del país. Que se va a manifestar en falta de empleo, en pérdidas de empleo, en falta de oportunidades, en disminución de la inversión pública y privada, y a eso hay que responder rápidamente y seriamente. Entonces, vamos a estar abocados a defender la vida por un lado y la salud, y por otro lado a defender las fuentes de empleo y la economía de las familias bolivianas. Algunos países han llevado a cabo elecciones cuando estaban en su peor momento. Te doy un ejemplo. A ver, el 15 de abril, Corea del Sur. También hemos visto antes incluso Francia, Suiza, Burundi, Israel, que también han realizado elecciones. Así es. Y vienen las de República Dominicana, y vienen, creo, las municipales en el Paraguay. Sí. Pero todas tienen un denominador común, y es que o han concluido sus mandatos o se están renovando de manera institucional, porque se están cumpliendo los plazos para ser presidentes o para renovar cámaras legislativas o para renovar alcaldes o para renovar autoridades de gobernaciones en esos países. Nuestro caso es totalmente distinto. Miren, estamos en elecciones, estamos en un proceso electoral, no porque nos guste votar cada año a los bolivianos, sino porque se ha cometido un gigantesco fraude electoral a partir de Evo Morales y del MAS. En este momento, Miriam, podríamos estar con un gobierno distinto, salido de las urnas, enfrentando el coronavirus y la crisis económica. Pero estamos enfrentando al coronavirus, a la crisis económica que se va a venir, y estamos tratando de resolver la crisis política generada por el fraude. Eso es lo distinto. A diferencia de otros países, aquí en Bolivia vamos a ir a las urnas para de una vez liberarnos, de una vez sacarnos de encima al MAS y a sus atrocidades. La última que te digo, don Samuel Doria Medina ha señalado de que si la presidenta no promulgaba esta ley, hubiera sido también malinterpretada. Sí. Bueno, ella misma lo ha dicho. Si promulgo, me van a decir que estoy contra la salud. Si no promulgo, me van a decir que estoy queriendo prorrogarme. Exacto. Bueno, ha asumido una decisión, y es una decisión política e institucional. Quienes
han presionado para esta decisión. Tendrán que asumir las consecuencias políticas cuando nos acerquemos al 6 de septiembre y veamos la cantidad de contagiados y lamentablemente la cantidad de fallecidos. Y ahí nosotros diremos, lo dijimos, ¿no? Esperemos que no sea así, realmente te digo con toda honestidad. Realmente ojalá que no sea así y que lleguemos al 6 de septiembre con mayor tranquilidad también para que todos puedan asistir y cumplir con este derecho que tienen. Gracias por haber conversado con nosotros. Buena semana, Miriam. Para ti también, un abrazo. Edwin Herrera, de la Alianza Juntos.